desierto. Todavía cae palabra, palabra que nos nutre y nos alimenta. Hoy estoy dándole una leída al capítulo 2 de Deuteronomio y allí me encuentro una síntesis de lo que fueron los años en el desierto de Israel, que por cierto fue uno de los más grandes milagros de todos los tiempos. Una nación, algunos hablan de hasta de 3 millones de personas en un desierto, alimentados 40 años. Eso es indescriptible, eso es uno de los más grandes milagros de la Biblia y por eso Israel se conoce como el pueblo milagro. Pero bueno, voy a hablar hoy de un suceso que le ocurrió a Israel cuando pasaba por el desierto. Dice en el capítulo 2 de Deuteronomio, desde el verso 26 hasta el 33, cuenta que iba pasando Israel por un territorio de un rey llamado Seón y le mandó unos mensajeros de paz a decirles que no se preocuparan, que la comida se la iban a comprar y el agua también. Pero Seón se opuso y no quiso darle paso a Israel por su territorio. El Señor, dice el versículo 30, había endurecido su espíritu y había obstinado su corazón para entregarlo en la mano de Israel. Y aquí en el verso 31 hay un motivo de reflexión interesante y por supuesto una lección hermosa. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Repito, préstele atención como dice. He aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. En otras palabras, yo he comenzado a dar, comienza tú a tomar posesión. Y dice en el verso 33, Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. O sea, aquí lo que hay es una acción doble. Es lo que el Señor da y lo que el pueblo recibe. O sea, yo ya les di a ese rey y les di el territorio. Ahora salgan ustedes y hagan la parte que les corresponde. Esa es la moraleja de esa enseñanza. Lo que ocurre en un milagro es de lado y lado, es lo que Dios hace y lo que hago yo. En la Biblia a veces se nos habla mucho acerca de esperar en Dios, pero, pero siempre se queda como inconcluso eso. Y con mucha facilidad a veces nos impacientamos de la tardanza de Dios hasta que muchos de nosotros nos disgustamos y esos disgustos provienen de nuestras inquietudes y algunas veces del descuido o de la prisa. Muchas veces nosotros no esperamos que se madure el fruto, sino que insistimos en arrancarlo cuando todavía está verde. Nosotros no podemos esperar las respuestas a nuestras oraciones, aunque las cosas que pedimos requieran largos años para que se nos preparen. Y en la palabra de Dios se nos exhorta para que caminemos con Dios, pero a menudo Dios camina muy despacio y muy frecuentemente Dios nos espera a nosotros. Aquí el asunto entonces es, mientras ocurre el milagro, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos todo a Dios o hay también algo de parte nuestra? Pues bien, muchas veces dejamos de recibir la bendición que Él nos tiene preparada porque no vamos hacia adelante con Él. Es decir, dejamos que el Señor vaya haciendo solo lo que Él hace y nosotros nos quedamos
sin hacer la parte nuestra. A veces perdemos mucho tiempo por no esperar a Dios y también perdemos mucho tiempo por esperar cuando nosotros tenemos también que actuar. Es decir, hay ocasiones cuando nuestra fortaleza consiste en sentarnos calladamente, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero hay otras cuando debemos marchar con paso firme hacia adelante. Es decir, Dios hace lo de Él, yo hago lo mío. Yo no puedo esperar sencillamente que Dios haga y lo que yo tengo que hacer no lo hago. Hay muchas promesas divinas que están condicionadas en que empecemos a realizar nosotros nuestra propia acción, nuestra propia parte. Para resumir, cuando empezamos a obedecer, Dios empieza a bendecirnos. Hoy estoy recordando casos de asesoría pastoral. Cuando alguien me dice, pastor, yo necesito que Dios obre en esto. Y de inmediato le digo, ¿y la parte tuya dónde está? Ah, no, pastor, yo no he hecho lo mío. Entonces no esperes que Dios actúe, porque Dios actúa si yo también actúo. Ahora, la parte difícil e imposible la hace Dios. Yo hago la parte fácil, la parte mía la tengo que hacer. O sea, Dios me bendice, pero yo obedezco. Ay, si no obedezco, entonces no tiene sentido esperar el milagro. Eso es como le he dicho a algunos. Si yo tengo un problema de salud y voy donde el médico me va a decir, bueno, te voy a mandar unos medicamentos que te van a aliviar, pero tú no puedes tener esta costumbre, no puedes tener este hábito, no puedes consumir este tipo de cosas. Yo tengo que decirle, listo, doctor, yo hago lo mío, haga usted lo suyo. Pero a veces no, a veces queremos que Dios lo haga todo y yo no hago lo mío. Abraham recibió promesas, pero ni una sola de ellas hubiera podido obtener esperando, quedándose en Ur de los Caldeos. Es decir, Abraham recibió promesas, pero no se quedó en Ur de los Caldeos. Él tuvo que dejar su casa, sus amigos, su país y salir por rumbos desconocidos y perseverar con obediencia inquebrantable con el fin de recibir las promesas. Entonces, si Abraham escucha la voz de Dios y se queda en su casa, no funciona. No da nada hubiera salido. Él tuvo que obedecerle a Dios para que Dios cumpliera su promesa. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos a los que el Señor sanó? Aquellos mismos que se fueron con ingratitud y de los cuales solo uno regresó. Pues bien, a esos 10 leprosos se les dijo que se presentasen al sacerdote. Y escuche, el milagro ocurrió cuando iban a mostrarse al sacerdote, fueron limpiados. Ellos no se pudieron quedar ahí, ellos se levantaron y obedecieron y fueron a mostrarse al sacerdote. Y mientras ellos obedecían, Dios hizo el milagro. Si hubiesen esperado para ver cómo venía a ellos la limpieza de su carne antes de marchar para ser limpios, con seguridad que jamás la hubiesen visto. ¿Por qué? Porque Dios esperaba para limpiarlos. ¿Qué esperaba? Que ellos obedecieran. Y en el momento en que la fe de ellos empieza a obrar, reciben la bendición. Ahí yo creo que ya empezamos a pensar hasta dónde yo soy culpable de que Dios no haya actuado. ¿No será que Dios está esperando que yo me levante, que haga algo, que haga mi parte para que Él obre? Ah, pero ¿se acuerdan también ustedes de los israelitas cuando fueron encerrados en el Mar Rojo por el ejército que los perseguía y se pusieron a clamar y la orden que el Señor le dio a Moisés fue, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
Así que el deber de ellos no era el continuar esperando por más tiempo, sino levantarse de sus rodillas que estaban inclinadas y marchar al frente por ese camino que el Señor les iba a abrir. Entonces, a veces pasa también eso. Sucede que a veces estamos orando y claro, maravilloso, excelente. ¿Quién dice que no? Orar es lo más espectacular que hay. Pero usted tiene que levantarse de orar en un momento dado y salir en pos de la promesa. A ver, le pongo un ejemplo sencillo. Yo no tengo empleo, no tengo sustento para la familia. Entonces me arrodillo a orar y Dios me dice, te voy a bendecir y va a haber empleo para ti, va a haber sustento para tu familia. Pero yo me quedo arrodillado y seguro que no me va a llegar ahí la propuesta del trabajo. Yo me tengo que levantar de orar y salir a buscar la promesa de Dios. A algunos les pasa eso, que se la pasan es orando y eso es bueno, pero por un momento hay que dejar de orar para salir a buscar la promesa. Así también le pasó a aquellos que iban marchando y se encontraron el Jordán, el río Jordán. El río estaba rebosando por sus orillas, pero ellos no podían estar aquí a este lado esperando que bajaran las aguas. No, ellos tenían la orden de tocar las aguas. Ellos tenían en sus manos la llave para abrir esa puerta de la tierra prometida y la puerta no abriría su cerradura hasta que se acercasen a ella y la abriesen. ¿Cuál era la llave? Pues la fe. Entonces nosotros, hermanos, estamos determinados a luchar ciertas batallas y decimos que nunca podemos ser vencedores, que nunca podemos conquistar esos enemigos, pero cuando empezamos la lucha, entonces uno viene, lucha, hace su esfuerzo y por medio de el Señor, ahí es donde somos más que vencedores. Entonces, la situación no es quedarnos manicruzados, hay que ponerle acción a la fe. Grábate esa frase, hay que ponerle acción a la fe. Otro ejemplo, hay muchos. David sabía que Dios le daría la victoria sobre Goliat. Pero ¿qué hizo David? Se fue al arroyo, sacó 5 piedras y las metió en su arma y usó su arma. Entonces eso quiere decir que a la fe hay que ponerle acción. Esa acción nuestra hace que las cosas funcionen. Yo creo que si hubiésemos esperado con temblor y temor que viniese nuestra ayuda antes de meternos en las batallas, entonces hubiésemos esperado en vano. Y esto hubiese sido la espera con ese exceso de la incredulidad. Entonces Dios lo que está esperando para derramar sobre nosotros ricas bendiciones es que nosotros marchemos, ir hacia adelante con valentía y confianza y tomar lo que es nuestro. Entonces aquí retomo el texto con el que empecé. Yo he empezado a dar, empieza tú a poseer. Oiga, qué hermosa lección, ¿no? Me dijo el Señor, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y luego dice, Dios lo entregó delante de nosotros y nosotros lo derrotamos a él. En otras palabras, Dios hizo el milagro, pero yo puse mi parte. Eso es como si yo tengo sed, Él me estira en su mano un vaso con agua para que beba, yo tengo que estirar el brazo mío y recibir el vaso. Entonces no te quedes con los brazos cruzados. Tú tienes que actuar, tú tienes que ponerle acción a la fe. El Señor ya comenzó a dar, comienza tú a poseer lo que Dios te da. El pastor Héctor Betancur, un amigo tuyo, te da un saludo especial y te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones.